Bienvenida a todos los que nos estéis acompañando en este momento. Quería agradecerte muchísimo el que participes hoy con la presentación de este trabajo tuyo de doctorado titulado Variabilidad interindividual en denominación, comprensión de oraciones y funciones ejecutivas en personas mayores. Como todos los que somos logopedas, todos podemos apreciar la importancia de este trabajo, ¿no? para abrir ese otro campo que parece que nos está costando entrar y que entramos solamente desde lo privado y no desde lo público. Cuando nos planteamos el año pasado el hacer este grupo de trabajo con los que hacéis doctorado, hablábamos y decíamos ¿qué objetivos tenemos? Pues uno de los objetivos es dar a conocer que tenemos personas que hacen investigación y que son doctoras, ¿no? Dar a conocer esos estudios que se están haciendo y que son tan importantes para la profesión y a la vez que nuestros compañeros los compañeros que estamos en clínica conozcamos y estemos al día en esas investigaciones que se están realizando y que son importantes para hacer ese trabajo basado en una evidencia científica. Con este trabajo que tú haces nos das esta oportunidad, ¿no? Y nos facilitas el decir que los logopedas trabajamos en la prevención, en la evaluación y en la intervención de los trastornos del lenguaje, del habla, de la voz, de la devolución, pero no solamente en esa edad infantil, en la que ya empieza a conocerse bastante, sino en esta edad en la que ya parece que hay declive y que no hay que hacer intervención, y todo lo contrario, debemos de hacer muchísima prevención, debemos de tener una amplitud de miras y de ir preparando campañas preventivas para que, bueno, para que la vejez sea lo más llevadera, lo mejor y lo más gozoso, ¿no? Y no me alargo más porque solo quiero escucharte, Andrea, te escuchamos y muchas gracias de nuevo y gracias a todos los que nos habéis acompañado y que estáis participando en este encuentro. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Sobre todo antes de comenzar a realizar la presentación sobre mi tesis doctoral, sí que quería agradecer de forma personal al Colegio de Logopedas por brindarme la oportunidad de poder compartir los resultados obtenidos en mi tesis doctoral con mis compañeros logopedas. Voy a comenzar primero con un breve índice de contenidos con el objeto de poder facilitar la información relacionada con el marco teórico. En un segundo punto se engloba lo que es el primer bloque de estudios de análisis de la variabilidad interindividual, donde iré detallando los objetivos e hipótesis planteadas, la metodología a seguir, los resultados obtenidos, la discusión y pondré el broche final con las conclusiones generales. Comencemos. En la actualidad se hace patente el aumento progresivo de personas de edad avanzada. Si nos adentramos en décadas futuras, las estadísticas revelan un predominio de personas mayores en población española y en otros países de la Unión Europea. En la España del 2018 había un 19,2% de personas mayores de 65 años. Este porcentaje se espera que aumente hasta un 25,2% en 2033 y se alcanzará el 29,4% en 2068. El descenso en la mortalidad, el aumento en la esperanza de vida, la reducción en la tasa de natalidad y los flujos migratorios podrían ser algunos de los factores que explicaran el cambio demográfico en nuestro país. Según la Organización Mundial de la Salud, aporta datos que indican que aproximadamente en la actualidad existen 50 millones de personas con demencia en todo el mundo. Las previsiones futuras revelan que estas cifras aumentarán hasta los 82 millones en 2030 y se alcanzarán los 152 millones en 2050. La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia con mayor prevalencia, situándose en torno a un 60-70% de la población. La transición entre el envejecimiento sano y la enfermedad de Alzheimer se caracteriza como un continuo en el que pueden establecerse una serie de fases. Se ha denominado envejecimiento sano al proceso continuo, heterogéneo e irreversible, caracterizado por una serie de cambios a nivel fisiológico, psicológico y social asociados a la edad.
El proceso neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer se inicia años antes de que comiencen los primeros síntomas asociados a esta enfermedad, es decir, síntomas clínicos y además los primeros cambios en los biomarcadores. Así, a simple vista, se podría destacar las quejas subjetivas de memoria, definido como el primer estadio preclínico de la enfermedad de Alzheimer, caracterizado por ser un posible indicador de deterioro cognitivo o incluso de demencia. En el año 2014, un conjunto de investigadores propone el término declive cognitivo subjetivo, del inglés Subjective Cognitive Decline, en el marco de las investigaciones de las quejas subjetivas de memoria. Jessen y colaboradores definen el término DCS como el primer estadio preclínico de la enfermedad de Alzheimer, caracterizado porque todavía los sujetos no presentan déficits objetivos en pruebas neuropsicológicas. Se ha denominado deterioro cognitivo leve al estadio prodrómico de la enfermedad de Alzheimer, es decir, se denomina DCL al estadio sintomático predemencia, donde se evidencian cambios en los biomarcadores y a nivel neuropsicológico, sin embargo, todavía no se cumplen los criterios diagnósticos de demencia. La evolución clínica del DCL se caracteriza por ser muy heterogénea, es decir, hay un grupo de sujetos que finalmente evoluciona hacia algún tipo de demencia, ya sea vascular, por cuerpos de Lewis o enfermedad de Alzheimer, siendo esta última la más frecuente, otro grupo de sujetos que permanece estable o incluso otro que puede volver a recobrar su estado cognitivo normal. Se ha denominado enfermedad de Alzheimer a la enfermedad neurodegenerativa de inicio insidioso, curso progresivo, caracterizado por un declive tanto a nivel cognitivo como conductual. Es la causa de demencia con mayor prevalencia, siendo la edad el principal factor de riesgo no modificable. Es importante conocer cuáles serían los factores de riesgo de progresión hacia la enfermedad de Alzheimer para poder establecer medidas preventivas adecuadas. De entre los factores de riesgo se subdividen en modificables como factores cardiovasculares, nivel de reserva cognitiva, hábitos de vida, y no modificables como la edad, el sexo y la herencia genética. El concepto de reserva cognitiva hace referencia a la discrepancia constatable entre el nivel de daño cerebral objetivado y el rendimiento cognitivo de un sujeto, lo que supondría la puesta en marcha de redes cognitivas alternativas para hacer frente al desempeño de distintas tareas a pesar de la lesión. También se puede definir como la capacidad cerebral para soportar una mayor cantidad de daño histopatológico antes de llegar al umbral donde la sintomatología clínica comienza a evidenciarse. Con el fin de operacionalizar el constructo de la ARC, se han propuesto los modelos estructurales, dentro de los cuales analizan la posible relación existente entre el nivel de la reserva cognitiva y el deterioro cognitivo. Entre las variables o proxies que promueven un mayor nivel de reserva cognitiva se podría destacar la educación, la actividad lectora, la actividad física, las actividades caracterizadas por ser cognitivamente estimulantes y el bilingüismo. Sabemos que el proceso de envejecer no presenta una forma común, sino que más bien se establecen diferencias o distinciones a nivel psicológico, fisiológico y social entre sujetos. Se ha constatado que existe una relación directa entre envejecimiento y diversidad. ¿Y esto qué es lo que significaría? Bien, pues a medida que las personas envejecen, aumentaría la variabilidad interindividual. Desde un punto de vista práctico, un aumento en la diversidad puede ser considerado como un posible indicador asociado a un proceso patológico, a un mayor declive cognitivo o a una mayor neurodegeneración cerebral subyacente. Si nos centramos en una sola persona, se hablará de variabilidad intraindividual referida al desempeño diferencial que realiza un solo sujeto frente al rendimiento en distintas tareas. Mientras que, por el contrario, si nos centramos en un colectivo determinado o un grupo de sujetos que presentan una característica en común, por ejemplo, grupo de adultos mayores que presentan envejecimiento típico, se hablará de variabilidad interindividual o diversidad. Varias líneas de investigación han comenzado a analizar la variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo en sujetos de mediana edad, ya que han comenzado a observar diferencias sutiles pero significativas. Entre los factores que determinan la diversidad o que promueven un aumento en la diversidad se podría destacar el género, la sintomatología depresiva, el nivel de reserva cognitiva o las quejas subjetivas de memoria. Los estudios sobre la variabilidad en el lenguaje, que constituye el dominio cognitivo de interés para esta presente tesis doctoral, son realmente escasos, y la mayor parte de ellos se ha centrado en el acceso al léxico. Así, Hulse y colaboradores indican un aumento de la diversidad en tiempos de reacción en una tarea de decisión léxica a medida que aumentaba la edad. En línea con estos resultados, Pereiro también observa una mayor variabilidad interindividual en tiempos de nominación a medida que aumentaba la edad. Y en otro estudio más reciente, a cargo de Ferreira y colaboradores, indican una mayor diversidad en acceso al léxico, memoria, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento en un grupo de adultos mayores al compararlo con un grupo control, un grupo de sujetos más jóvenes.
Por el contrario, otra línea de investigación ha focalizado sus estudios en la comprensión oracional. Así, en el año 2008, López Gigues y colaboradores muestra cómo a medida que aumenta la edad, aumentaba la diversidad de forma lineal en una serie de oraciones estudiadas. Cuando se hacía referencia a las oraciones de mayor complejidad oracional, los datos de la diversidad se ajustaban a una función cuadrática con pendiente negativa, es decir, la diversidad aumentaba hasta los 65 y 66 años, pero a partir de este punto disminuía. En el año 2010 encuentran que la tendencia más consistente hacía referencia a las oraciones más simples, donde el MEC explicaba en torno al 20% de la varianza. Además, a partir de puntuaciones inferiores o iguales a 24 en el MEC, punto de corte a partir del cual se sospecha la evidencia en un posible deterioro cognitivo, se producía un incremento significativo de la diversidad, de nuevo para esta variable. En el año 2014 indican cómo a medida que aumenta el nivel de la reserva cognitiva, disminuía la diversidad en Boston, comprensión de verbos y comprensión de oraciones caracterizadas por ser desde un punto de vista oracional más complejas. Primer estudio de la variabilidad interindividual. La presente tesis se engloba en dos bloques. Un primer bloque donde se pueden destacar 9 análisis estadísticos con un procedimiento y una metodología a seguir, y un segundo bloque con otro análisis estadístico y por tanto con otro procedimiento y metodología totalmente distinta. Hoy me voy a centrar de forma exclusiva en este primer bloque de estudios. Si nos preguntamos, ¿cuál sería el objetivo general de la presente tesis doctoral? Sería analizar la variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo de personas mayores, por un lado cognitivamente intactas y por otro lado con declive cognitivo subjetivo, en tareas focalizadas en el lenguaje y en las funciones ejecutivas, además de comprobar el efecto modulador del nivel de reserva cognitiva, años de educación y autopercepción sobre el estado de memoria. Entre las hipótesis planteadas, cuando se considera la muestra total, se espera encontrar una relación invertida entre el nivel de la reserva cognitiva y la diversidad en las variables dependientes. De igual manera, se espera encontrar la misma relación cuando se considera la variable años de educación. Es decir, se espera observar una mayor diversidad en las variables dependientes o tareas a estudiar a medida que disminuye el nivel de la reserva cognitiva o los años de educación cuando se considere esta variable. En función del MFE, por hipótesis, sería previsible observar una relación directa entre la puntuación obtenida en el MFE y la diversidad. Es decir, aquellos sujetos que obtengan puntuaciones más elevadas en el MFE estarían en un punto de mayor deterioro cognitivo en el continuo del envejecimiento sano a la demencia y, por tanto, se esperaría observar una mayor variabilidad interindividual. Cuando se consideran los grupos, de nuevo, se espera encontrar una relación invertida entre el nivel de la reserva cognitiva y la diversidad en las variables dependientes, la misma hipótesis planteada cuando se consideran los años de educación. Además, en el grupo de mayores con DCS, sería previsible observar un mayor número o más tendencias significativas en relación con la diversidad y ambas variables, el nivel de reserva y años de educación, tendrían un mayor peso a la hora de explicar las tendencias que resulten significativas. Siguiendo con el grupo de mayores con DCS, cuando se considera la variable MC, sería previsible observar puntuaciones más elevadas, una relación directa mucho más fuerte entre el MC y la diversidad, un mayor número de tendencias significativas en relación con la diversidad, de nuevo en este grupo, y además el MC explicaría porcentajes de varianza más elevados asociadas a las distintas variables o tareas a analizar. Contábamos con un tamaño muestral de 158 adultos mayores de edades comprendidas entre los 60 y los 81 años. Como criterios de inclusión, todos ellos tuvieron una puntuación mayor o igual a 27 en el MEC, valores normales dentro de la escala de memoria lógica Wechsler y no tuvieron depresión. Participaron de forma voluntaria en la investigación firmando un consentimiento informado. Fueron reclutados del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de la Comunidad de Madrid, eran hablantes nativos de español y residían aquí en la comunidad. A partir de la muestra total, la subdividimos en dos grupos. Por un lado, un grupo de personas con declive cognitivo subjetivo, de acuerdo a los criterios de clasificación de Jessen y colaboradores, y un grupo de sujetos restantes, un grupo de mayores cognitivamente intactos. Ambos estaban igualados en edad, años de educación y puntuación en el MEC, aunque cabe destacar que sí que existían diferencias significativas en estado de ánimo, pero en ninguno de los dos casos se cumplía la condición de depresión. Entre los materiales a administrar se puede destacar el cuestionario con datos sociodemográficos con el fin de recopilar información sobre la edad, años de escolaridad, enfermedades, antecedentes familiares. Entre las pruebas de cribado se administró la MEC, la GDS y la memoria lógica de la escala Wechsler. Cuestionarios para estimar el nivel de reserva cognitiva CRC y el MC, el cuestionario de fallos de memoria de la vida diaria. Pruebas específicas para evaluar la comprensión gramatical y Cosenior, denominación Boston, y funciones ejecutivas, el test Stroop y el Train-Making Test. Si nos preguntamos cuál fue el procedimiento a seguir,
Se realizó en 2 sesiones. En una primera sesión se rellenó la ficha con los datos personales del paciente, el cuestionario con datos sociodemográficos y de salud, y finalmente se administró la MEG, la GDS y la CRC. En una segunda sesión, de forma totalmente aleatorizada, se administraron las pruebas de lenguaje y funciones ejecutivas. Cabe destacar que en todo momento seguimos el procedimiento establecido por las baterías o test correspondientes. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS exactamente la versión número 22. Seguimos el procedimiento establecido por Puls y colaboradores, en el que analizan la variabilidad interindividual mediante el cálculo de los residuos estandarizados y estos transformados en valor absoluto, ya que indican una medida de la diversidad. Este mismo procedimiento también ha sido empleado por otras líneas de investigación que han analizado la variabilidad interindividual. Resultados cuando se considera la muestra total de mayores. A continuación vamos a ir observando una serie de tablas. Todas ellas presentan la misma estructura a seguir, es decir, parte izquierda se reflejan las puntuaciones directas, parte derecha los residuos estandarizados. Voy a volver a recordar que estos se han transformado en valor absoluto, ya que indican una medida de la diversidad. De forma puntual y únicamente cuando se considere esta primera variable a nivel de la reserva cognitiva, en esta tabla voy a explicar cómo se interpretarían las puntuaciones directas. En el resto de tablas que vienen a continuación me voy a centrar únicamente en los residuos estandarizados, ya que constituye el principal objetivo de la presente tesis. Comenzamos con puntuaciones directas. A simple vista se observa que es la tendencia lineal la que explicaría o la que caracterizaría de manera más adecuada las puntuaciones directas para cada variable dependiente. La mayoría de los coeficientes beta tienen signo positivo. ¿Y esto qué es lo que nos estaría indicando? Pues a medida que aumenta el nivel de la reserva cognitiva, aumentaría de forma lineal las puntuaciones directas en cada variable dependiente. No obstante, si nos fijamos cuando se considera el tiempo y la ratio, los coeficientes beta son negativos. Sin embargo, esto entraría dentro de la normalidad. ¿Por qué? Pues porque aquel grupo de sujetos que se beneficie de un nivel elevado de reserva cognitiva realizaría o emplearía un menor tiempo en la ejecución de la parte B del TMT y a menor ratio, mayor flexibilidad cognitiva. Los residuos estandarizados o los análisis de regresión curvilínea sobre los residuos estandarizados mostrarían que sería la tendencia lineal con pendiente negativa la que caracteriza de manera más adecuada los datos de la diversidad para el Boston, explicando el 13% de la varianza, para ciertos obtenidos en parte B del TMT, explicando el 4,4%, mientras que cuando se considera el tiempo resultaron significativas ambas tendencias, lineal y cuadrática, con pendiente negativa. Sin embargo, la función cuadrática explicaría el 10% adicional de los datos de la diversidad para esta variable. Cuando se considera el resto de variables o tareas que resultan significativas, los datos de la diversidad se ajustan a una función cuadrática con pendiente negativa, explicando el nivel de la reserva cognitiva en torno al 10% en ratio TMT, el 7,4% en interferencia palabra-color del test Stroop, el 13,4% en oraciones conformadas por 2 proposiciones, el 11,5% en oraciones no canónicas. Y respecto a las oraciones canónicas y conformadas por una sola proposición, el nivel de la reserva cognitiva explicaría porcentajes de diversidad más pequeños. Años de educación. Los análisis de regresión curvilínea sobre los residuos estandarizados corroborarían los resultados expuestos cuando se consideran las puntuaciones directas. Es decir, es la función lineal con pendiente negativa la que caracteriza los datos de la diversidad en oraciones canónicas, no canónicas, conformadas por 2 proposiciones, Boston y tiempo empleado en parte B del TMT, donde se observa que los años de educación explicarían el 6,2% de la varianza y el 5,1% en oraciones no canónicas. Respecto a esas 3 variables dependientes que también resultan significativas, los años de educación explicarían porcentajes de diversidad más pequeños. Puntuación obtenida en el MC. Los análisis de regresión sobre los residuos estandarizados no revelaron ninguna tendencia significativa en relación con la diversidad, cuando se considere esta variable. A continuación voy a realizar una comparativa entre los grupos formados. A simple vista se observa que es la función lineal con pendiente negativa la que caracteriza de manera más adecuada los datos de la diversidad para el Boston, tanto en el grupo de mayores cognitivamente intacto, explicando el 12,5%, como para el grupo de mayores con DCS, explicando en torno a un 9% de la diversidad. Cuando se considera el tiempo empleado en parte B del TMT, es la función cuadrática con pendiente negativa la que caracteriza los datos de la diversidad, explicando el 12,2%. Mientras que en mayores con DCS resultaron significativas ambas tendencias, lineal y cuadrática. Sin embargo, la función cuadrática explicaría el 18,5% total de los datos de la diversidad para esta variable.
Volviendo al grupo de mayores cognitivamente intacto, en el caso de las oraciones conformadas por dos proposiciones, se ajustan a una función cuadrática con pendiente negativa, explicando el 7,5. En el grupo de mayores con DCS resultan significativas las oraciones canónicas que se ajustan a una función lineal con pendiente negativa, donde el nivel de la reserva cognitiva explica un porcentaje de diversidad realmente alto, un 29%. En el caso de las oraciones no canónicas, los datos de la diversidad se ajustan a una función cuadrática con pendiente negativa, explicando de nuevo un porcentaje también elevado, en torno a un 18%. Años de educación. Mayores cognitivamente intacto, ninguna tendencia de resultados significativa en relación con la diversidad. Mayores con DCS, cuando se consideran los aciertos obtenidos en parte B del TMT, los datos de la diversidad se explican a través de la función lineal con pendiente negativa, donde los años de educación explicarían el 13,1% de la varianza total. En el caso de la ratio, resultan significativas ambas tendencias, lineal y cuadrática con pendiente negativa. Sin embargo, de nuevo se observa que la función cuadrática explicaría el 7% adicional de los datos de la diversidad para esta variable. Puntuación obtenida en el MC. Mayores cognitivamente intacto, ninguna tendencia significativa en relación con la diversidad. Mayores con DCS, solo resultaron significativas las oraciones conformadas por dos proposiciones, que se ajustan a una función lineal con pendiente negativa, explicando el 7,6% de la varianza. Discusión general. La primera discusión se centra en la muestra total en función del nivel de la reserva cognitiva. De acuerdo a los resultados obtenidos en el apartado de análisis estadísticos, se confirma la hipótesis planteada, es decir, se esperaba encontrar una relación invertida entre el nivel de la reserva cognitiva y la diversidad en todas las variables dependientes a analizar. Así, esto mostraría cómo a medida que aumenta el nivel de la reserva cognitiva, disminuye la diversidad en todas las tareas y por tanto se observaría un rendimiento mucho más homogéneo. Nuestros resultados son compatibles con el estudio del 2014, donde también encuentran una relación invertida entre el nivel de la reserva cognitiva y la diversidad en Boston, comprensión de verbos y comprensión de oraciones de mayor complejidad, tanto sintáctica como semántica. Los porcentajes de diversidad explicados por el nivel de la reserva cognitiva son más significativos cuando se considera la tarea de dominación Boston, donde el nivel de la reserva cognitiva explicaría casi el 13% total de la diversidad. Este porcentaje es algo más elevado frente al estudio del 2014, que hallan el 7%, o incluso cuando se compara con otras líneas de investigación que analizan la variabilidad en función de la variabilidad, donde los porcentajes oscilan entre el 4 y el 5, el 2 y el 6, y el 3 y el 4%. Respecto a estas diferencias sutiles que se han encontrado entre la presente tesis y el estudio que tomamos como referencia el 2014, se podrían explicar por dos motivos, o por dos hipótesis. La primera, por distintos tamaños muestrales, y la segunda, por diferencias en las características sociodemográficas de la muestra. Es decir, en el estudio del 2014, el rango de edad oscilaba entre los 60 y los 75 años, mientras que en la presente tesis contábamos con un rango de edad mucho más amplio. Cuando se considera la prueba de Eco-Senior, los mayores porcentajes de diversidad se asientan en las oraciones más complejas, en concreto conformadas por dos proposiciones y no ajustadas al orden sintáctico canónico del español, que si recordamos sería sujeto, verbo y complemento. Nuestros resultados, de nuevo, son compatibles con el estudio del 2014 y también encuentran porcentajes de diversidad más elevados en las oraciones más complejas. En la literatura, no existen estudios que analicen la variabilidad interindividual en funciones ejecutivas a partir de la variable reserva cognitiva. Solo se han encontrado algunos estudios que lo analizan considerando o teniendo en cuenta la variable edad. Por el contrario, son numerosas las líneas de investigación que examinan las diferencias individuales en función del nivel de la reserva cognitiva. Así, todos estos estudios o todas estas investigaciones apuntan hacia una única dirección, es decir, aquellos sujetos que se benefician de un nivel elevado de reserva cognitiva presentarían un mejor rendimiento cognitivo en contraposición con el grupo de sujetos con un nivel más bajo de reserva. Discusión cuando se considera los grupos formados en función de la variable reserva cognitiva. De acuerdo a los resultados obtenidos, se confirma la primera hipótesis planteada, es decir, se puede afirmar una relación invertida entre el nivel de la reserva cognitiva y la diversidad en las variables dependientes, tanto para el grupo de mayores cognitivamente intacto como para el grupo de mayores con declive cognitivo subjetivo. Respecto a la segunda hipótesis planteada, también se confirma, ya que se han encontrado más tendencias significativas en relación con la diversidad en el grupo de mayores con DCS.
Respecto a la tercera hipótesis, solo se cumple de forma parcial. ¿Por qué? Pues porque efectivamente sí que se han encontrado mayores porcentajes de varianza explicados por el nivel de la reserva cognitiva en el grupo de mayores con DCS. Sin embargo, cuando se considera la tarea de denominación Boston, los porcentajes de varianza son más elevados en el grupo de mayores cognitivamente intacto, y cuando se considera el tiempo empleado, si recordamos, en el grupo con DCS resultaron significativas ambas tendencias, lineal y cuadrática. Así, cuando se considera únicamente la tendencia lineal, los porcentajes de diversidad son más elevados en el grupo de mayores cognitivamente intacto. Respecto a los porcentajes de varianza asociados a nivel de la reserva cognitiva, vuelven a ser más elevados y significativos cuando se considera la tarea de denominación Boston. De nuevo, tanto en el grupo de mayores cognitivamente intacto como con declive cognitivo subjetivo, en contraposición con aquellos estudios que analizaban la variabilidad interindividual en esta tarea considerando la variable edad. ¿Esto qué es lo que podría mostrar? Pues que el nivel de la reserva cognitiva podría ser un indicador que explicara una parte de la diversidad y, por tanto, futuros estudios deberían considerarlo o tenerlo en cuenta. En línea con lo anteriormente descrito, Ferreira y colaboradores también observan una mayor desviación en la tarea de denominación en el grupo de adultos mayores al compararlo con el grupo normativo o de referencia. Además, también indican cómo aquellos sujetos que se benefician de un nivel elevado de reserva cognitiva mostraban un mejor rendimiento y, además, una menor variabilidad interindividual. Cuando se considera la prueba cosenior, el nivel de la reserva cognitiva explica nuevamente los porcentajes de diversidad más elevados en los índices de comprensión oracional más complejos. Por tanto, nuestros resultados podrían indicar que las oraciones con mayor densidad proposicional, canónicas y no ajustadas al orden sintáctico canónico del español muestran tendencias significativas en relación con la variabilidad cuando se considera el nivel de la reserva cognitiva. Es decir, desde un punto de vista de la variabilidad, las oraciones conformadas por dos proposiciones y no canónicas podrían ser indicadores más sensibles a los cambios que se producen en la diversidad cuando se considera el nivel de la reserva cognitiva. Discusión cuando se considera la muestra total en función de los años de educación. Se esperaba observar, de acuerdo a la hipótesis planteada, una relación invertida entre los años de educación y la diversidad en las variables dependientes. De acuerdo a los resultados obtenidos, se confirma la presente hipótesis, es decir, se muestra cómo a medida que aumentan los años de educación, disminuye la variabilidad en Boston, oraciones canónicas, no canónicas, conformadas por dos proposiciones y tiempo empleado en parte B del TMT. Por tanto, esto mostraría que aquellos sujetos que se benefician de un mayor nivel educativo disminuiría la variabilidad y, por tanto, mostrarían un rendimiento mucho más homogéneo en todas las tareas anteriormente descritas. Nuestros resultados están en sintonía con el estudio de Pereiro y colaboradores, donde también muestran cómo a medida que disminuye el nivel educativo, aumentaba la variabilidad en una serie de tareas estudiadas. Respecto a los porcentajes de varianza explicados por los años de educación, cuando se considera la tarea de denominación, se asemejan o oscilan a aquellos estudios que analizaban la variabilidad en esta tarea en función de la variable edad. Respecto a la ecosenior, los años de educación explican porcentajes de varianza más pequeños en los índices de comprensión racional, en contraposición cuando se considera el nivel de la reserva cognitiva. Respecto al tiempo empleado en parte B del TMT, fue la única variable dependiente que resultó significativa en tareas que valoraban las funciones ejecutivas. Así, los años de educación explican el 6,2% de la varianza total. En la literatura se recogen varias líneas que analizan la variabilidad. En concreto, se puede destacar Bayes en el año 2016, donde se muestra una mayor interferencia en situaciones de doble tarea en el grupo de adultos mayores al compararlo con el control, y además muestran que los años de educación era la variable que explicaba el mayor porcentaje de varianza. Como anteriormente comentado, el grupo de Pereiro y colaboradores también muestra cómo a medida que disminuye el nivel educativo aumentaba la variabilidad en una serie de tareas que evalúan el componente atencional. Grupos formados en función o cuando se considera la variable años de educación. Bien, en un primer principio se esperaba encontrar una relación invertida entre los años de educación y la diversidad en las variables dependientes a estudiar, tanto para el grupo de mayores sanos como con declive. Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos, esta primera hipótesis solo se confirma de forma parcial. ¿Por qué? Pues porque efectivamente sí que se puede confirmar cómo a medida que aumentan los años de educación, disminuye la diversidad en aciertos obtenidos en parte B del TMT y en ratio, en mayores con DCS. Sin embargo, cuando se considera el grupo de mayores sanos, ninguna tendencia resultó significativa en relación con la diversidad. Respecto a la hipótesis número 2 planteada, también se confirma, por tanto, es decir, se observan más tendencias significativas en relación con la diversidad en este grupo y, por tanto, también la hipótesis número 3, mayores porcentajes de varianza explicados por los años de educación, de nuevo en el grupo de mayores con DCS.
Nuestros resultados están en la línea con el estudio Gamal de colaboradores, donde también encuentran una mayor variabilidad interindividual en aquel grupo de sujetos que ya padecía un declive cognitivo subjetivo. Son numerosos los estudios los que analizan las diferencias en el rendimiento cognitivo en función de los años de educación. Así, por citar algunos trabajos, Bennett y Boyle muestran cómo aquellos mayores con envejecimiento típico o con declive cognitivo subjetivo, los años de educación actúan como un factor protector en memoria episódica, velocidad perceptiva, memoria de trabajo y habilidades visoespaciales. Incluso este mismo efecto protector también se observaba en personas que ya padecían la enfermedad de Alzheimer. MC cuando se considera la muestra total. De acuerdo a los resultados obtenidos y en función de la hipótesis planteada, no se puede confirmar, es decir, no se puede afirmar una relación directa entre la puntuación obtenida en el MC y la diversidad. Cuando se consideran los grupos, se esperaba encontrar una relación directa mucho más fuerte entre el MC y la diversidad, un mayor número de tendencias significativas en relación con la diversidad en mayores con DCS y además esta variable explicaría un mayor porcentaje de varianza. De acuerdo a los resultados obtenidos, estas hipótesis solo se confirman de forma parcial, ya que en el grupo de mayores cognitivamente intacto ninguna tendencia resultó significativa y cuando se hace referencia al grupo de mayores con DCS solo resultó significativa las oraciones conformadas por dos proposiciones que se ajustaban a una función lineal con pendiente negativa. Sin embargo, este resultado no era el esperado, ya que, en función de la hipótesis planteada, los adultos mayores con más quejas subjetivas de memoria mostrarían un mayor declive en la comprensión de las oraciones conformadas por dos proposiciones y, por tanto, una mayor diversidad en esta variable dependiente. Este resultado es difícil de interpretar por dos razones. En primer lugar, porque los grupos formados en función de la puntuación obtenida en el MC estaban igualados en edad y nivel educativo. Y además, esos grupos formados en función de la puntuación obtenida en el MC no se observan cambios de tendencia significativos al compararlos entre sí. Conclusiones. Cuando se considera la muestra total en función del nivel de la reserva cognitiva, se puede confirmar un aumento de la variabilidad interindividual en pruebas de lenguajes y funciones ejecutivas a medida que disminuye el nivel de la reserva cognitiva. Cuando se consideran los grupos, también se puede afirmar que existe una relación invertida entre la diversidad y el nivel de la reserva cognitiva, tanto para el grupo de mayores cognitivamente intacto como para el grupo de mayores con declive cognitivo subjetivo. Además, se observan más tendencias significativas en relación con la diversidad en el grupo de mayores con DCS y los porcentajes de varianza explicados por el nivel de la reserva eran mayores en el grupo de sujetos con declive. De acuerdo a nuestros resultados, el grupo con mayor nivel de reserva cognitiva era el grupo más homogéneo en las variables dependientes a analizar. Esta mayor homogeneidad podría indicar que la red cortical que sustenta la RC estaría preservada para el grupo de sujetos que se beneficia de un nivel elevado de reserva cognitiva, comenzando a existir distintos tipos de declive en esta red cuando se considera el grupo de sujetos con un nivel más bajo de reserva. Además, los sujetos con un nivel elevado de reserva cognitiva realizarían las tareas de forma mucho más automática gracias a la eficiencia neuronal de sus redes cerebrales. Por otro lado, los porcentajes de varianza explicados por el nivel de la reserva cognitiva cuando se considera la tarea de eliminación Boston y ECO-Senior fueron mayores en esta variable y, por tanto, futuros estudios que pretendan analizar la diversidad deberían considerarlo o tenerlo en cuenta. Cuando se consideran los años de educación, muestra total se confirma como a medida que aumentan los años de educación, disminuye la variabilidad en Boston, oraciones canónicas, no canónicas, conformadas por dos proposiciones y tiempo empleado en parte del TMT. Cuando se consideran los grupos mayores cognitivamente intacto, ninguna tendencia resultó significativa en relación con la diversidad, mientras que en el grupo de mayores con DCS sí que se confirma una relación invertida entre los años de educación y la diversidad en aciertos obtenidos parte del TMT y ratio. Por tanto, además, también se observan más tendencias significativas en relación con la variabilidad en el grupo de mayores con DCS, en contraste con el grupo cognitivamente intacto. Los análisis de las variables estudiadas en la presente tesis ponen de manifiesto una menor variabilidad interindividual en el envejecimiento a medida que aumenta el nivel de la reserva cognitiva y los años de educación, mostrando una mayor homogeneidad. Un aumento en la diversidad podría sugerir el inicio de un proceso patológico, un mayor declive cognitivo o una mayor neurodegeneración cerebral subyacente. Por tanto, nuestros resultados están en línea con lo anteriormente descrito. Cuando se considera el MC, no se confirman las hipótesis, es decir, no se puede afirmar una relación directa entre una puntuación elevada en el MC y una mayor diversidad en las variables dependientes a analizar.
Muchas gracias. Les agradezco la atención prestada. Quedo a su disposición para cualquier duda, pregunta, sugerencia que les haya podido surgir. Y de nuevo, pues les agradezco mucho la atención. No sé si alguien tiene alguna duda. Andrea, Sí. yo tenía una pregunta. Era sobre si se pudiese sacar una idea principal de todo este estudio para aplicarlo en la terapia del día a día logopédica con ese tipo de población. Perfecto, bueno, pues agradezco la pregunta. Yo creo que justo cuando muchas veces estamos en la práctica clínica decimos, no, es que cada paciente es un mundo, cada paciente tiene sus cosas, ¿no? Pero muchas veces, desgraciadamente, mucha de la información queda de forma exclusiva en práctica clínica y no hay evidencia científica que respalde nuestros comentarios. Sabemos y somos conscientes, los logopedas, que cada paciente tiene sus características individuales y que nos adaptamos y realizamos las sesiones de evaluación e intervención en función de cada sujeto o de cada paciente. Entonces, yo creo que este estudio respalda justo las diferencias individuales entre cada sujeto y sobre todo de cara más centrado, por supuesto, se puede englobar a afasias, a disartrias, a cualquier patología relacionada con el lenguaje. Pero más allá de eso, sobre todo como fase de prevención, en aquellos sujetos que ya comenzamos a observar las primeras quejas subjetivas de memoria. Claro, ya digamos que esos sujetos se empiezan a desviar de la norma y si se desvía de la norma, un aumento en la variabilidad nos estaría comunicando que existe un mayor declive cognitivo, una posible o una mayor neurodegeneración. Por tanto, ante prevención e intervención, la variabilidad interindividual es una variable que debemos de considerar. No sé si me he explicado. Sí, muchas gracias. Nada. No sé si alguien más tiene alguna duda. Yo de verdad que encantada de poder compartirlo con vosotros. No sé si respecto a la tesis, respecto pues cómo he recogido la muestra, grupos formados. Bueno, perdón, parece que no hay preguntas. Entonces yo solamente agradecerte, me ha parecido interesantísimo. Es más, me gustaría seguir escuchando mucho más y teniendo este tipo de información que a veces se nos escapa. Bueno, a veces no, casi siempre se nos escapa y que a mí me parece que es muy interesante tenerla. Pues eso, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por haberlo expuesto, ha sido muy interesante y muy ameno y espero que pronto puedas enseñarnos alguna otra cosa más. Gracias a todos y hasta pronto. Pues muchas gracias. Cualquier duda o consulta o sugerencia, pues bueno, pues pueden escribir al Colegio de Logopedas o lo que sea y yo encantada de poder resolverla. Sobre todo para aquellas personas que no hayan podido visualizar ahora el vídeo en directo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a vosotros. Hasta pronto, buen día. Hasta pronto, igualmente.